Querida, bienvenida una vez más a Resplandor. Hoy os traigo una invitada que va a tener mucho que hablar porque el tema de hoy es muy interesante. Ella, Susana, es psicóloga y es experta en ansiedad y parejas y hoy en concreto vamos a hablar de ansiedad, que es algo que conocemos todas, para lo bueno y para lo malo, ¿no, Susana? Y bueno, básicamente creo que va a ser muy chulo para saber también cómo trabajar esto mientras emprendemos. ¿Cómo estás? Qué ilusión tenerte por aquí, Susana. Hola Elena Cielo, pues la verdad es que estoy muy bien. Estoy en un momento bastante consciente de mi vida, intentando sostener en equilibrio ese trabajo, ese emprendimiento que muchas veces cuesta pero que también apasiona. Y por otro lado, mi vida personal, que al final ahora mismo también es una prioridad muy clara en mi vida, porque fui mamá hace 2 años y poco. Entonces, también es una prioridad muy, muy importante. Pues sí, y qué guay que digas eso porque, bueno, muchas veces como que nos cuesta encontrar ese equilibrio, tenemos momentos un poco de ser más conscientes, de ser menos, pero bueno, también sé que entonces hoy vamos a poder hablar mucho en general de esto porque al final lo que hablábamos, ¿no? De antes de grabar, que esto se trata de luces y de sombras y nada mejor que poder compartirla entre nosotras. Y Totalmente. bueno, siempre me gusta primero de todo preguntar cómo, bueno, que nos hablaras de ti, tanto como emprendedora como persona, digamos. Ujú. Pues a ver, lo más fácil es decir que soy Susana, soy psicóloga sanitaria, emprendedora y madre. Y a nivel profesional dirijo una clínica de terapia online y una escuela de salud mental, donde ahí ya tengo más cursos, algo más dinámico. Pero fuera de ese rol, mi día es bastante sencillo y empieza, pues yo creo que como todas las mamás, ¿no? Preparar a mi hija por la mañana, llevarla al cole y volver a casa para trabajar. Intento cuidar mucho algo que para mí es clave, que es disfrutar. Disfrutar a todos los niveles, de mi familia, de mis perros, de mi tiempo a solas, de mis amigas. Voy a un club de lectura, leo mucho, coso, pinto. Me gusta crear sin esa exigencia que muchas veces manda el emprendimiento, simplemente hacerlo por placer. Y en casa también valoramos mucho los rituales sencillos. Los viernes de pizza en familia, ¿no? Haciendo la pizza con mi hija en la cocina, Qué guay. reírnos, jugar, leer juntos, pintar con acuarelas, son espacios que al final me devuelven mucho a la calma. Y luego está la otra parte, ¿no? Que dentro de la parte del emprendimiento, pues lógicamente tengo el emprendimiento, luego también estoy en redes. En redes soy bastante transparente, la verdad. He compartido momentos muy vulnerables como por ejemplo el embarazo, el posparto, pero algo que cuido especialmente también ahí es la intimidad de mi familia. O sea, el Claro. cómo educamos emocionalmente a nuestra hija o cómo cuidar nuestro vínculo de pareja, pues a lo mejor no es algo que muestre específicamente o de una manera como muy directa, sino que prefiero como protegerlo, no porque sea un secreto, sino porque al final hay aspectos. No, claro. Sí, estás en todo tu derecho. Al final Instagram nos expone, pero podemos elegir hasta qué punto. Y está muy guay como que te apetezca a veces compartir ciertas cosas. Yo también suelo hacerlo, pero no tienes que explicar todo al detalle al final. Y Sí, ojo, sí. que lo he mostrado en muchas ocasiones. Y cuando estaba embarazada, pues yo qué sé, pues a lo mejor hice algún TikTok de ordenando la cómoda de mi hija, en plan, los pañales, las toallitas, los bodys, tal. Tú no sabes la que me cayó. Sí, anda. Tú no sabes la que me cayó por el vídeo ese. Que yo Madre dije, mía. pero podría ordenar a mí lo que me dé la gana como me dé la gana. Ay, Dios mío, no me digas eso. No, bueno, al final Sí. es eso, al exponernos estamos dispuestas a que nos lleguen comentarios más o menos agradables y bueno, es saber ponerlos en el lugar que nos interesa, ¿no? Al final, pues siendo madre, yo, bueno, yo no soy madre, ¿no? Pero imagino que para el día que lo sea también, pues que cada una va a criar de la manera que considere que es lo mejor, o sea, nadie te tiene que venir a decir cómo tienes que hacerlo porque es que si no, no tiene sentido, tío. No, claro, y que al final tú lo estás haciendo de la manera en la que crees que es mejor para ti, para tu familia. Eso no significa que sea la mejor o la peor. Eso significa que es la manera que tú has encontrado. Y ya está. Exacto. Pues muy guay. Y me gustaría irnos un poco atrás y Ujú. básicamente conocer la historia de cómo empezaste a emprender.
Pues en realidad emprendí por vocación, pero también por necesidad. Cuando terminé la carrera, el máster, me encontré con una barrera muy concreta. Y es Ujú. que yo siempre he aparentado menos edad de la que tenía. Y eso en muchas entrevistas, en muchos procesos de selección, tiraba bastante para atrás. A veces me Mm. ofrecían condiciones que chocaban directamente con mis valores, como por ejemplo alargar procesos terapéuticos por rentabilidad de la clínica. Eso para mí, o sea, era algo con lo que Ya, me explotaba directamente la cabeza. Era como, lo siento, yo tengo muy claro que la terapia no puede ser una fuente de ingresos interminable por tener una persona en terapia. O sea, hay una ética profesional que respetar detrás y para mí lo principal es el paciente. Entonces, en ese tipo de clínicas yo no enganchaba bien. O sea, hubo algunas que me dijeron sí, sí, y yo dije que no. Mm, Y luego había otras donde sí que la ética era como más alineada a mis valores, pero el freno era que yo parecía muy jovencita y entonces me lo decían constantemente. Ay, es que pareces muy jovencita y yo. Pero dejadme entrar. no, claro, y encima es como, bueno, puedo parecer jovencita, pero no sé cómo me Sí. expreso, la experiencia que tenga, o sea, bueno, ¿sabes? O sea, todo esto al final también tiene que ir sumando con el tiempo, ¿no? Sí, pero parecía como que no. Entonces al final decidí emprender para no traicionarme a mí misma, poder trabajar desde la manera en la que yo considero que la salud mental debe tener un abordaje, y sin tener que justificar quién soy, ni cuántos años llevo, ni encajar en un modelo que no sentía tampoco mío. Pues muy guay, y también que des el paso por eso, porque al final lo hiciste por ser fiel a ti y eso es precioso. Es que, bueno, mm, al final si acabamos en este lugar, se dice un poco, ¿no? Como que no es para todo el mundo, pero que si nos nace, pues qué mejor que poder aportar nuestro granito de arena para intentar hacer las cosas diferentes de lo que hay allá afuera. Desde luego. Pues sí, muy guay. Y ahora mismo, ¿en qué momento podrías decir que estás en tu emprendimiento? ¿En qué te estás enfocando o qué servicios ofreces en sí? Pues ahora mismo estoy en un momento de mucha conciencia, pero también de mucho reajuste. Porque, como ya te he dicho, hace 2 años fui mamá, entonces la ansiedad ha estado presente en distintas etapas del emprendimiento, ¿no? O sea, en los inicios daba mucho miedo, en los momentos de cambio, sobre todo cuando empecé a delegar en otras personas del equipo o a incorporar equipo, durante el embarazo, de cara a dejarlo todo preparado para la baja, en la baja de maternidad o en otros hitos personales importantes como por ejemplo fue la boda. Em, pero a nivel profesional estoy enfocada en construir un proyecto realmente sostenible. En la clínica ofrecemos la terapia online especializada y estamos desarrollando un modelo mixto en colaboración con una nutricionista, porque muchas veces la ansiedad y el vínculo del cuerpo necesitan un abordaje conjunto a nivel multidisciplinar. Sí, Creo que tiene mucho sentido el hecho de que no solamente tengas pues tu psicóloga por un lado y tu nutricionista por otro, sino que aunar como las dos cosas si realmente una persona lo necesita. qué Luego guay. también a través de la escuela para florecer, creé los cursos para acompañar a las personas que quieren trabajar en su bienestar emocional, pero sin necesidad a lo mejor de pasar por una terapia. Y tener como esas formaciones más prácticas, cuadernillos y demás que puedas tener ahí y que además, o sea, lo que me pareció de locura de esto es que pagues un curso de ansiedad, por ejemplo, y lo puedas tener siempre. O sea, yo tengo pacientes Claro, a los que les digo, cogedlo. O sea, y me dice, bueno, Susana, pero es que ya lo hemos trabajado en terapia y yo, ¿pero qué te dice a ti que dentro de 5 años no necesites que alguien te lo recuerde? Y sí, entonces digo, básicamente es eso, sí, tienes toda la razón del mundo. Y entonces claro. mis propios pacientes cogen el curso de ansiedad porque aunque sea algo que hemos trabajado en terapia, ellos saben que en algún momento van a necesitar ese recordatorio y lo tienen ahí y lo van a tener siempre. Y Entonces, que seguramente como lo enfocaron en un principio, luego ahora tienen otra información o la ansiedad viene de otro lado y van a poder como adaptarlo, ¿no? O sea, ujú. como Y el volver a que es hacer lo el mismo, mismo pero que es aplicado ejercicio, o sea, diferente. y el Mm, volver a hacer el mismo ejercicio. Yo, por ejemplo, hay un exacto. ejercicio que llamo el ejercicio del semáforo. El ejercicio del semáforo tú lo puedes hacer ahora teniendo crisis de ansiedad constantes y lo puedes hacer dentro de 5 años sin tener crisis de ansiedad constantes, pero
otra vez como para volver a ser consciente de en qué momento está apareciendo tu ansiedad y por qué. Claro, exacto. Qué Entonces, guay. yo siempre digo que no empecé Psicomoy para hacerme millonaria, ya me lo decían en el máster. O sea, la atención sanitaria no es para eso. Pero, pero lo empecé para ayudar de la manera más eficiente posible y para vivir más tranquila, conciliando mi vida personal con un proyecto que tenga sentido para mí. Para eso también es el método de eficacia que tratamos en la clínica. O sea, Sí, es que al final es un trabajo que, jo, que tratas muy directamente con las personas y no solo con las personas, sino con debilidades o momentos a veces más vulnerables. Entonces, em, básicamente se trata así de, es tu trabajo, pero también de ayudar y de que intentar que su día a día sea un poquito mejor, ¿no? totalmente. Su día a día y al final que el prisma desde el que vemos el mundo. O sea, yo siempre digo que Mm, el prisma desde el que estamos viendo el mundo cuando tenemos un problema de ansiedad no es el prisma real. O sea, es como si yo estuviese viendo mm. el cielo rosa todo el día. El cielo rosa no está todo el día. Claro, claro, claro. Y bueno, como ya sabes, en Resplandor hablamos pues de las luces y las sombras del emprendimiento y bueno, me gusta como hablar de esto para normalizarlo. Así que me gustaría preguntarte cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de tu emprendimiento y cómo lo enfrentaste. Mi momento más oscuro fue cuando tuve que despedir a una persona del equipo justo estando embarazada Mm, y preparando todo para mi baja de maternidad. O sea, yo daba a luz en diciembre y yo tuve que despedir a una persona del equipo que llevaba ya un tiempo y que sabía cómo hacer las cosas, por lo menos eso yo pensaba, en verano. Y claro, me vi muy, muy, muy apurada de decir, vale, tengo que despedir a esta persona y tengo que formar a otra persona en 3, 4 meses. ya, Y ahí lo pasé bastante complicado. Al final, normal. al final yo sentí que no podía disfrutar de una baja real. Al mes de tener a la niña, tuve que volver a atender la clínica. En ese momento pensé literalmente que todo lo que había construido se iba a perder por el hecho de ser madre. Pensé que quizá incluso tendría que llegar a cerrar la clínica. Yo estoy segura de que hice muchas cosas mal a nivel de gestión, de recursos, de economía. Perdí el control total de algunas áreas que para mí eran muy importantes y eso fue muy, muy duro de encajar. Pero bueno, siendo honesta, todavía estoy probando a ver qué funciona mejor y qué no. Como todas. Claro, o sea, al final el emprendimiento también es eso, es un reajuste constante Sí. de aprendizajes constantes y creo que emprender también es eso, ajustar, equivocarte y luego volver a decidir. Sí, es que al final a veces necesitamos justamente el error para entonces saber cómo enfocarlo de nuevo, qué funciona, qué no, y quizá algo que estaba funcionando antes ahora no. O sea, quizá, no sé, estamos usando una metodología X que a lo largo del tiempo, pues también las personas, digamos que la sociedad también va cambiando y en muy poco tiempo y a veces también incluso a nivel de formaciones, de lanzamientos, o sea, está todo muy movidito y lo que funcionaba hace dos años ya no está funcionando igual. Entonces, en general, todo va cambiando y pues sí, es a veces a base de errores vamos a ir avanzando, así que es totalmente normal. Hay veces que cambiamos al mismo tiempo que la sociedad y hay veces que nos lleva un poquito más de tiempo. Total. Y aparte, ahora hemos hablado de una oscuridad, ¿qué nos dirías de un momento luminoso en tu emprendimiento? Pues si te soy sincera, curiosamente mi momento más luminoso también fue la maternidad. Tiene lógica. Porque al mismo tiempo que yo estaba viendo que, o sea, estaba entrando como un poco en crisis de ese, se me hunde el barco, em, la maternidad también me enseñó a confiar en otras personas. O sea, igual que en unas no, en otras sí. Ujú. En que había cosas que sí que podía delegar, había cosas que sí que podía soltar sin perder esa esencia o sin perder el control absoluto, ¿no? Ujú. Pero sobre todo me enseñó algo muy profundo y es que si he sido capaz de crear una vida durante 9 meses, soy capaz de crear cualquier cosa fuera de mí. O sea, y si algo no funciona, puedo volver a crearlo. Pues sí, me encanta esa metáfora porque es verdad, tipo, y yo siempre lo digo, ¿no? Que tenemos esta flexibilidad también siendo emprendedoras. Entonces, como tú ya has superado algo, digamos, has vivido algo como muy grande y
te tiene que dar esa energía y ese poder de decir, pues a partir de aquí también puedo crear lo que tú dices, hacia afuera cosas muy grandes. Sí, sí, o sea, porque yo lo pensaba y yo decía, digo, vamos a ver, digo, si se ha creado un brazo, una articulación regular dentro de mi cuerpo, eso ya no lo puedo hacer. Pero no puedo cambiar decisiones de la empresa fuera. O sea, Qué entonces, bueno. una vez fuera de ti, tú ya puedes tomar decisiones. Claro, y además también imagino que al ser equipo, pues, jo, que no es solo que tienes que tomar decisiones por ti, sino por el resto, y bueno, eso ya es un mundo también que puede ser muy satisfactorio cuando tienes un buen equipo, pero también es como mm, puede ser más complejo porque son varias cabezas pensando al mismo tiempo. Y es un melón. O sea, yo nunca he llevado bien enfrentar los conflictos, también te lo digo. Y para mí despedir a una persona del equipo, o sea, eso me suponía un mundo. Bueno, todavía a día de hoy yo creo que a día de hoy no creo que no he tenido que Es despedir a nadie normal. recientemente, pero me suponía un mundo, o sea, y en esa vez que te estaba contando, que fue la primera vez que yo tuve que despedir a alguien, o sea, me tiré 2 semanas rumiando. Luego, después de la semana, o sea, después del despido, me tiré como una semana teniendo pesadillas. O sea, lo pasé realmente mal. Wow. Yo creo que quizá es algo como que nunca te será fácil porque no es una situación cómoda, digamos, pero que bueno, que en el fondo tú sabes por qué lo haces y estoy segura de que intentarás hacerlo de la manera con más tacto posible y ya está. Sí, lógicamente, y la persona también sabía por qué se estaba yendo. O sea, yo no le estaba descubriendo el mundo. Exacto. Sí, sí. Y bueno, me gustaría que entráramos ya en el tema principal, que es la Ujú. ansiedad. Esa compañera que siempre está ahí y que puede cambiar mucho, supongo, de si sabemos cómo interpretarla y cómo que nos acompañe, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, enfocada pues a nuestras oyentes emprendedoras, ¿cuáles son las señales más comunes de ansiedad en mujeres que lideran su propio proyecto? Pues en mujeres emprendedoras la ansiedad suele aparecer de una forma muy silenciosa y muy normalizada, Ujú. porque por lo general no estamos rodeados de emprendedores, sino que hay personas que sí, que tienen a lo mejor padre o madre que han emprendido, o un tío, una tía o alguien en su entorno que sí que emprende, pero por lo general suele haber una primera brecha de alguien que emprende que no es la tónica general de su entorno. Entonces, Claro. empiezan a normalizar mucho desde esa frase que te dicen de es que para conseguir algo tienes que sufrir. Entonces empezamos a normalizar desde ahí. Veo mucho cansancio mental constante, mucha dificultad para desconectar, para separar lo que es el trabajo de lo que es la vida personal, una sensación de culpa prácticamente permanente. La culpa cuando están trabajando por no estar en lo personal, la culpa cuando están en lo personal por no estar controlando todo lo del trabajo. Mm. También aparece muchísima autoexigencia, necesidad de control, la idea de que si no lo hago yo no sale igual. Y además eso, cuando empiezas a incorporar equipo, hay algunas cosas que refuerzan ese pensamiento. Entonces se hace todavía más difícil incorporar a alguien nuevo. Eh, Todo esto al final mantiene a la persona completamente alerta todo el rato, en todo momento. El cuerpo empieza a dar señales de esa ansiedad, empiezas a dormir peor, empiezas a tener tensiones constantes, contracturas, más Mm. irritabilidad, sobre todo en el espacio personal, no solo en el laboral, sino en el personal. Eso se traduce más hacia las personas con las Sí, que tenemos más confianza. sí, sí. Esa sensación de querer estar siempre llegando a todo en todo momento, incluso cuando aparentemente todo va bien, esas señales de alerta siguen ahí. Y el problema muchas veces es que esas señales se normalizan como parte de emprender. O sea, ese Sí, entorno que decía al principio que a lo mejor no emprende, también lo ve como, bueno, tú lo decidiste. total. Lo he escuchado tantas veces esa frase, es como, ah, sí, pero no tengo derecho a quejarme, ¿no? Yo creo que en el cupo
En la cuota autónoma hay un derecho a quejarte, tipo. En la cuota autónoma yo creo que en todas las partes, o sea, porque una persona con un trabajo por cuenta ajena tiene derecho a quejarse de su jefe, pero tú También. no tienes derecho a quejarte de la cuota de autónomos. Entonces, No, no. Yo que- creo que todo lo que has comentado en general a mí me ha pasado, lo he vivido, lo he escuchado y sí, es que, bueno, sabemos dónde nos... Bueno, no sabemos dónde nos metemos al principio, pero no, luego lo vamos descubriendo y vamos gestionando, para mi punto de vista, como por piezas. Y quizá a mí me gusta como decir como que hay 5 pilares, ¿no? Y entonces como a veces uno cojea, luego el otro, pero vas como regulándote, ¿no? A nivel, pues lo que tú que comentas, como la parte más personal, más profesional y demás. claro, pero al final es eso, es que se normaliza tanto desde ahí, o sea, desde el bueno, tú lo elegiste, ya bueno, yo lo elegí. Es como cuando dices, pues te has metido tú a esta carrera, si no te gusta, te aguantas. No, bueno, si no me gusta, me cambio, quiero decirte. O sea, también tengo derecho a ello. O pasa algo malo en el trabajo, pues haber hecho más, ¿no? Tipo, estos comentarios no nos ayudan a nadie, tipo, dejémoslo. Claro, o sea, ¿por qué en un trabajo sí, en otro no? No sé, es como los comentarios sobre el cuerpo de la gente. Bueno, pues hay cosas que no se tienen que hacer y ya está. Sí, sí, totalmente, estoy contigo. Opinar sobre el Y emprendimiento de otra persona tampoco se debería hacer. hay que apoyar. Desde aquí hacemos un llamado. Eso sí, por Apoyen. favor, apoya a tu amiga emprendedora porque lo está pasando mal y no te lo está contando. Total, porque ella sale sonriendo a cámara, pero quizá ese día ha dormido 4 horas porque ha estado haciendo trabajo hasta las tantas. Sí, o despertándose 4 veces porque su hija ha decidido que está regular. No, en el fondo es eso, como un poco el equilibrio de, pues lo hemos elegido obviamente, somos humanas, sí que, jo, al final la diferencia yo creo que es muy grande, es que el emprendimiento es como que depende mucho, bueno, es que casi 100% de nosotras, tipo de nuestra energía, de si ese día hemos tomado una buena decisión o no, recibes, por ejemplo, un mal comentario, un mal feedback, te sienta mal, o sea, es que va como todo muy directo a las emociones y a cómo estemos. Sí, 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 totalmente. Y una vez detectado esto de cómo de la ansiedad, de en qué puntos se nos puede, en qué señales podemos detectarlo más, ¿qué estrategias o hábitos recomiendas para convivir con ella y bueno, y poder con lo que comentábamos, como seguir con energía? Pues lo primero que suelo decir es que la ansiedad no se gestiona añadiendo más cosas a la agenda, o sea, sino revisando qué son las cosas que estamos sosteniendo más desde Ujú. nuestra energía. Muchas veces intentamos calmar la ansiedad con técnicas sin contexto, ¿no? O sea, he leído que el mindfulness me viene bien, pues, pues vamos a añadirlo a la agenda. Me han dicho que las técnicas de respiración me vienen bien, las añado. Pero al final, si no tienes un acompañamiento, no tienes un momento donde tienes que hacerlo, o sea, no tienes la clave de cuándo poner en marcha esa técnica, genera mucha frustración. O sea, a mí me han llegado personas a terapia que me dicen, es que ya lo he probado de todo. Y la primera pregunta que hago es, vale, ¿cuándo lo has probado? Claro. Y cuando me dicen en qué punto de la curva de ansiedad lo han probado, digo, ves, es que ahí no, ahí ya no era. Ya. Entonces, lo que realmente ayuda es crear espacios y ritmos que generen calma de forma natural. Eso sí, ¿vale? Supongo que más integrado, ¿no? En el día a día o... Claro, o sea, Mm. entornos seguros, rutinas sencillas, Sí. momentos de pausa que para ti sean reales. No tiene que ser algo súper complejo. Puede ser, mira, yo tengo ahí el rincón de lectura, pues puede ser leer en mi rincón de lectura. ¿Sabes? Puede ser caminar, pintar, cocinar, cualquier actividad que baje tu nivel de exigencia interna. Algo que no te genere una alarma porque no necesita prisas, no necesita exigencias. Y por supuesto, cuando la ansiedad empieza a condicionar decisiones, vínculos o la calidad de vida, pedir acompañamiento profesional, que no es un fracaso, es una forma de cuidarse y que la ansiedad, yo siempre digo lo mismo, la ansiedad no viene a fastidiarnos. La ansiedad, una de las frases estrellas mías es que la ansiedad es tu mejor amiga. Entonces, la viene a avisarnos de que hay algo que necesita atención. Claro, esto es un tema que yo, conociendo como, bueno, desde qué enfoques tú hablas de la ansiedad, pues yo también quería poner sobre la mesa porque pues la ansiedad está percibida como algo negativo, pero Ujú.
Supongo que más por cómo te hace sentir y las consecuencias que tiene no trabajarla, pero en sí la ansiedad pues tiene su función y por eso justamente si la detectamos a tiempo, si nos conocemos, nos esforzamos también por hacer este trabajo y saber cómo gestionarla, pues puede ser realmente como algo que pasa, algo que sucede, pero que no nos lleva como a un límite ni a un momento como muy incómodo para nosotras, ¿no? A ver, la ansiedad es una emoción. Entonces, como emoción, como tú bien dices, tiene una función. O sea, la rabia también es una emoción y no se Mm, nos ocurriría bajo ningún concepto eliminarla de nuestra vida, total. sino, bueno, pues a lo mejor tenemos que regularla en ciertos momentos porque nos genera más malestar o porque está apareciendo en un momento o de una manera desproporcionada que nos está causando más daño que lo que nos está aportando a nivel de beneficio. La tristeza igual, es una emoción que muchas veces no es agradable, pero nos está protegiendo de las pérdidas o de lo que nosotros consideramos una pérdida. Mm, Entonces, son emociones que son desagradables, pero que jamás se nos olvidaría o se nos ocurriría decir, la elimino, no quiero volver a sentir tristeza, no quiero volver a sentir rabia en la vida, sino que aprendemos cómo a regularla. Con la ansiedad pasa lo mismo. La ansiedad es una emoción, por mucho que nos genere una sensación desagradable, tiene una función y tiene la función de salvarte la vida. Entonces, algo que te quiere salvar la vida, tú tampoco lo vas a querer eliminar de tu vida. claro. Lo que pasa es que hay que regularla, yo siempre digo que más que regularla, hay que reeducarla. Ujú. Hay que enseñarle lo que sí es un peligro real de lo que no lo es. O sea, si me va a atropellar un coche en la calle, es un peligro real. Pero tomar una decisión u otra sobre mi negocio, pues a lo mejor no es un peligro real y se puede Claro. reacondicionar girar un poquito la decisión Sí. en un momento dado. Yo creo que esto de que parece como que nos moleste, que nos sobre la ansiedad, es un poco como que parece una emoción que de la que se está hablando hace poco, digamos, como que antes mm, no se hablaba tanto, y entonces es como, oye, esto es real, esto existe, em, vamos a trabajarlo, ¿sabes? No vamos a, no sé, quizá las generaciones de antes hacían más como que no pasaba nada y directamente todo era catastrófico cuando ya la ansiedad había llegado a su máximo, ¿no? Pero realmente siento un poco eso, que es como que quizá ahora se habla mucho de ella porque antes no se hablaba nada, no sé. Sí, de hecho, el otro día hubo una persona en Instagram que me dijo, o sea, yo cuando alguien me sigue en Instagram, normalmente siempre les doy la bienvenida Mm, a la comunidad y tal, y les pregunto que por qué me han seguido, pues también un poco por saber mm. el motivo. Y hubo una persona que me dijo, pues te he seguido porque hablas de ansiedad, que es que ahora es un tema que está muy de moda. Y dije, Ya, ya, ya. curioso, curioso. De moda. O sea, creo que no es que esté de moda o que no, sino que simplemente es más fácil no escucharla. O sea, creo que es más fácil hacer como que no existe y que luego explote, acabes en urgencias, te den Sí, una pastillita para que se reduzca la ansiedad y te vuelvas a tu casa. claro. Creo que no hacerse responsable de de las emociones es sencillo y doloroso a partes iguales. O sea, es como la opción fácil, pero la opción más complicada a largo plazo. Exacto, a largo plazo no es sostenible, porque si no, yo creo que es eso, como que parece que a veces digan como antes no nos pasaban estas cosas. Yo creo que sí que pasaban, pero se tapaba o no se trataba y bueno, y luego pasan cositas y que a largo plazo pues eso es malo, pero bueno, ahí cada uno yo considero que hizo lo que pudo con lo que tenía y obviamente ahora somos una generación que queremos ser mucho más conscientes con esto y trabajarlo un poco más. Yo lo he hablado a veces con mi abuela o con mi madre. ¿Tú no te sentías ansiedad? Sí, claro, mucha. Dijo, ¿y? Y luego, ¿Y qué tal? O sea, pues eso, pues que luego llegamos a momentos, llegamos a crisis, llegamos a edades en las que tiene que salir por otro lado. sí, exacto.
Y en casos más graves, pues acaba en enfermedades físicas muy complicadas de gestionar. Sí, eso es verdad. Y yo creo que por eso también el punto de que comentabas de que quieres unirlo con nutrición y demás, creo que está muy guay porque, bueno, dicen eso, ¿no? Como que nuestro estómago es el segundo cerebro y realmente muchas veces somatizamos mucho desde ahí, entonces creo que es un buen enfoque como poder trabajar algo más como, bueno, físico, digamos, en el sentido de que puede repercutir a tu cuerpo en otros aspectos, ¿no? Mm. Entonces, pues sí, poder como hacer ese conjunto de las dos partes creo que realmente puede ser muy chulo, sí. Sí, 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 sobre todo porque es lo que te decía antes, ¿no? O sea, no está visto como por un lado tengo mi terapia, por un lado tengo la nutricionista, sino que es un modelo conjunto. O sea, lo que estoy Ujú. mm, planteando con la nutricionista es como hacer un modelo de como unas 8 semanas, que son 2 meses, y que en esas 8 semanas trabajemos las dos partes. O sea, trabajemos la parte Claro. más física, más de ejercicio, hábitos saludables, nutrición y demás, junto con la parte más psicológica, de esa autoexigencia, de esa culpa, de esa procrastinación, de esa parte que muchas veces nos bloquea. Pues sí, yo creo que realmente tiene mucho potencial, así que a tope con ello. En ello estamos. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas sinceras pero cortas. Y bueno, básicamente como que respondas un poco sin pensarlo mucho. ¿Qué no esperabas cuando emprendiste aquellas cosas que no nos cuentan? Pues en realidad que fuera una carrera de fondo. O sea, Ujú. yo pensé que sería duro al principio, pero que a medida que iba pasando el tiempo sería más fácil. Pero no, la realidad es que se complica más. No, incluso piensas como, no, o quizá un poco más adelante y es como, no, no. Tipo, cuando te metes en el meollo, te metes Cuando de dices, cabeza. no, cuando pueda delegar será más fácil. Mentira, mentira, porque tienes que coordinar a esa gente que delegas. Exacto, eso también es verdad, ¿eh? No, tienes más herramientas, tienes más recursos, delegas más cosas, pero se hace más complicado. Es como, yo siempre lo equiparo a los niveles de Mario Bros. O el nivel del Tetris, ¿no? O sea, que a medida que iba subiendo niveles, Es iba- verdad, sí. se iba poniendo la cosa como más interesante, por así decirlo. Pues esto es igual. O sea, ¿En qué nivel estamos por ahora? pues no lo sé. No lo No sé. sé cuántos hay, la verdad, no sé cuántos hay, pero No cuando sé cuántos quieras hay, bajamos un nivel pero no sé. Vamos, seguimos subiendo, ya está. Es lo único que a tope. sabemos. La segunda pregunta sería, ¿qué te sostiene cuando todo se tambalea? Mi familia. Mi familia, o sea, mi pareja y mi hija. Especialmente mi pareja, porque desde un lugar más adulto puede entender Claro, y sostener muchísimo más, de igual a igual, pero sin duda ellos dos. qué guay. Bueno, es que al final es un motor, tipo, para todo, para decir, esto hay, he tenido un mal día, yo creo que le ves la carita a tu nena y se te olvida todo. Sí, de Tipo, que es hecho, como, la semana pasada, el viernes, por ejemplo, el viernes tuve una situación bastante complicada "Mm, y llegué a casa y me dice mi marido, es viernes de pizza y yo, es viernes de pizza, corazón, ya está. Y me puse pues a qué reír con bien. mi hija mientras le cambiaba el pijama y nos pusimos a cenar el viernes de pizza y fue todo mucho más llevadero. Pues sí, qué bonito también que puedas vivirlo de esta manera porque es eso, pues tenemos nuestras cosas y podemos tener algún problema o demás, ya lo gestionaremos o si si tienes que reflexionar un poco sobre eso, ya encontrarás el momento, pero en ese momento era pizzas, familia y disfrutar. Sí, tal cual. Y bueno, las emprendedoras estamos continuamente evolucionando, como has dicho un poco antes de la carrera de fondo, ya sea pues aprendiendo cosas nuevas o trabajando en nosotras mismas y me gustaría saber qué estás explorando o mejorando últimamente. Pues temas de liderazgo, gestión de equipos y la Ujú. gestión de los conflictos, que ya te he dicho que no, intento eludirla un poco, entonces pues voy a intentar no eludirla. Claro. Sí, y hay una parte que yo creo que también tiene que ver con la práctica, ¿no? En el fondo a mí me pasa igual, que yo los conflictos no los llevo bien, pero
empecé a sentirme mejor cuando me di cuenta que podía decir las cosas y la otra persona no se me iba a rebotar de primeras. O sea, hay gente que sí, y yo creo que por eso tenía un poco el pensamiento de que la Mm. gente podía reaccionar de una manera, pero bueno, yo creo que tiene que ver un poco con práctica, ¿no? También con trabajo interno. Y también tener en cuenta que hay veces que sí, o sea, hay veces que puedes decir las cosas de la mejor manera posible y que aún así se te rebote la otra persona y que el hecho de que se te rebote la otra persona haga tambalear tu vida laboral o tu vida personal o algún área que tú consideres importante y quizá por eso ese conflicto duele más, pero, pero también hay que tener en cuenta otra parte y es que si ese conflicto duele más, te duele a ti, porque es algo tuyo. Entonces tenemos que ver de qué manera hacer que ese conflicto o se minimice o que la otra persona no tenga ese poder ahí. Ya, O sea, si hay un conflicto, y muchas veces lo equiparo a nivel o sea, trabajo por cuenta ajena, ¿no? O sea, ujú, un conflicto con tu jefe. Cuando tienes un conflicto con tu jefe, se tambalea tu mundo, se tambalea tu vida laboral y de repente dices, madre mía, me van a despedir, ¿qué va a pasar? sí, Y eso genera mucha angustia, genera mucho miedo. Em, pero también hay una parte importante y es que si tú has conseguido llegar ahí, es porque tienes unos recursos, tienes unas habilidades, tienes unos conocimientos, puedes conseguir otro trabajo distinto, ¿vale? O sea, puedes tomar un camino diferente si realmente ese es el freno más grande, ¿no? O sea, si yo claro, temáticamente estoy teniendo el mismo problema con la misma persona, pues a lo mejor no es una cuestión del problema, a lo mejor es cuestión de la persona. Entonces tengo que quitarle poder a esa persona sobre... sí, y sí, darte cuenta que yo esto también lo relaciono mucho con las relaciones amorosas, como cuando alguien está muy pendiente una persona de la otra, pues de darte cuenta de que tú también puedes elegir. A veces es como que parece que se nos olvida porque estamos pendientes a otras personas y amistades igual, pero recordar que tú también puedes elegir si te interesa mantener esta amistad, si no, pues lo que dices tú, quitarle un poco ese poder. Claro, muchas veces sentimos que no tenemos esa libertad porque influyen otros factores, ¿no? En el caso de hay parejas, pues que si una parte de la pareja no trabaja, pues siente como que no puede decidir si estar o no en pareja porque económicamente no sabe dónde irse, Mm, por ejemplo, pero siempre tenemos poder de decisión. O sea, sí, sí, de una manera o de otra, pero siempre tenemos poder de decisión y hay que recordárnoslo mucho en esos ámbitos que es donde más puede llegar a costar. exacto. No, yo también es como, últimamente este tipo de cosas las estoy como trabajando mucho porque a veces he sostenido pues amistades o demás que no, a la larga no valían la pena en el sentido de que pues que cada uno tenía que tomar su camino. Entonces, pues darte cuenta eso de que puedes elegir y de que si es algo que te está incomodando, pues que quizás no es tu camino tampoco. Claro, sí, sí, totalmente. Y como última pregunta de esta sección sería, ¿qué le dirías a tu yo emprendedora de hace 2 años? Que encima si tu nena tiene 2 años, Mi nena cumplió 2 años en diciembre, entonces mi yo emprendedora de hace 2 años estaba, ¿a qué día estamos? Estaba, estaba volviendo paulatinamente de su baja laboral. wow, un Entonces, momento crítico. y llevaba como un mes o un mes y medio de posparto. Entonces, yo a mi emprendedora de hace 2 años le diría que no corra. Que no corra, que no se vuelva antes de tiempo de su baja, que disfrute de su posparto en calma, Mm, que lo importante no era la clínica, que los problemas de la clínica van a seguir. O sea, van a seguir volviendo en enero o volviendo en abril, ¿vale? Entonces, ya, lo importante no era la clínica, lo importante era ella y su hija, porque la clínica estaría igual de bien en algunas cosas y lo que haya que solucionar podía esperar unas semanas más. ya, es a veces un poco el pecado este de que cometemos de, pues de querer como tomar las riendas de todo, que Mm. esté bajo control y luego a veces nos damos cuenta que no, que a veces habrán cosas que no están bajo control y hay que saber cómo surfear esa ola, ¿no? Sí,
Básicamente porque yo volví antes de tiempo y Claro. yo de hace 2 años le diría que no volviese antes de tiempo. Es que es eso, ahora pues ya tienes esa información, ¿no? Pero antes lo hiciste con lo que pensabas que era lo mejor. A ver, también es verdad que a mí se me complicó mucho. O sea, cuando yo salía de mi baja, Ajá. fallecieron 2 personas, falleció la abuela de mi marido y falleció uno de mis abuelos. Y además me dieron Wow. una noticia de un cáncer terminal de otro de mis abuelos. Entonces se me juntaron muchas cosas. Entonces, si yo hubiese estado esos meses de posparto solo Sí, para el posparto, quizá los duelos los habría llevado un poco mejor. Pero como sí, en eso ese es verdad. momento tuve que sostener muchas cosas y pensaba que tenía que Claro, sostener también todo el tema de la clínica y todo, ya. se me hizo mucho más complicado. Ujú. Entonces, claro, luego esa bola de nieve se hizo muy... Claro, a toro pasado ya sabes Claro, ahora ya, sí. ya sabes lo que pasó, pero en ese momento yo lógicamente no iba a saber, o sea, no podía saberlo, No, 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 porque además no exacto. era algo, no era algo que pudiésemos prever, Ya. pero aún Oh. así, o sea, disfruta del posparto. O sea, Aquí a único, quien nos escuche, disfruta del posparto. disfruta del posparto, por favor, porque A pesar de que es un momento también complicado para muchas mujeres, supongo, pero, no, o sea, en el sentido más físico y tal, hay personas que a nivel emocional también, pero como que lo disfrute y que puedan tomárselo con calma, ¿no? sí, o sea, disfruta de pasear con tu hijo o con tu hija con el capazo por la calle, o sea, aunque Claro. diluvie, salte con el paraguas. O sea, Pues sí, no pasa nada, pero no corras por volver a trabajar, porque te va a esperar, tu emprendimiento te va a esperar. exacto. No, es que es eso, al ser emprendedoras además que es como, ah, socorro. Mm, hay que entender que lo que digo siempre, pues que emprendemos por algo, ¿no? Emprendemos pues también para pasar más tiempo con la familia, pues o haciendo cosas que nos gustan de más, o hay un tema económico, pero hay mucho como de filosofía de vida, ¿no? Entonces, si encima emprendiendo vamos a meternos caña de, he parido, ya voy, mañana voy, tipo, Es que si ¿no? emprendes para tener libertad y luego tú solita te robas esa libertad sin que haya un Exacto. jefe que te presione para volver al trabajo, Sí, sí, sí. De estamos... hecho, creo que a veces al revés, las personas que están por cuenta ajena como que tienen más tiempo, como el tiempo de posparto más respetado porque es el que hay. En cambio, nosotras es como, no, pues yo creo que mi madre me decía como que la semana siguiente estaba trabajando o algo así. Y mi padre, el día de que nací yo, no pudo asistir porque tenían que cubrir una cosa muy urgente y no pudo estar. Entonces, ellos también son un poco de show, pero bueno, Ya, también en ese momento es que estaban como empezando y iban como locos. ya, sí, sí. Pero bueno, al final Y es una cuestión esa, es una cuestión de coherencia. O sea, si tú has emprendido para tener libertad, ¿por qué te robas tú la libertad? yo creo que es un tema que siempre acabamos cayendo todas un poquito, como cuando trabajamos muchas horas y demás, pero bueno, es ser conscientes, ir marcando un poco los ritmos, darnos cuenta de, oye, yo es que los viernes por la tarde no quiero trabajar, ¿vale? Mm. Me toca recuperar quizá el sábado por la mañana un rato. Sí, pues vale, o sea, es como pactar contigo misma, o esta semana he hecho poco, la que viene voy a hacer más horitas, o al revés, o sea, es ir encontrando la manera de que obviamente puedas sacar todo el trabajo y la eficiencia que necesitas, pero em, adaptado, ¿no? No como siempre ir al remolque. Equilibrar, sí. Sí. Y bueno, ya estamos llegando al final del episodio, pero como siempre me gusta decir que a ver a qué emprendedora os gustaría traer como invitada al Resplandor. En tu caso, ¿a quién te gustaría traer? Pues mira, esta pregunta le he dado vueltas, pero es verdad que cuando leí la pregunta me salió un nombre solo. Ah, bueno, Y es que me gustaría que entrevistaras a Vic de Vic Guirao, porque vale, es una emprendedora que tiene sus emprendimientos en diferentes entornos. Pues tiene una tienda de papelería, pero también tiene un emprendimiento a nivel de influencers y demás. Es mamá de 2 niños preciosos y una persona a la que admiro mucho en general, qué cada vez guay. que la veo. Y aunque quizá ella no lo sepa, porque no lo va a saber, pero me ha acompañado en muchos momentos importantes de mi vida. O sea, cogí su primer planner cuando estábamos en el confinamiento
porque estaba tomando decisiones muy complicadas a nivel de negocio y muy rápidas, porque estaba soltando el emprendimiento conjunto en pareja. Yo emprendí con mi pareja y en el confinamiento él Ujú. dijo como que abandonaba esa parte, entonces yo tenía que Vale. sostener el proyecto yo sola. Todo eso lo plasmé en su planner. Después vino la agenda de boda para preparar la mía. De ahí he seguido acompañándome de algunos de sus productos hasta el día de hoy. Y de hecho recomiendo mucho y constantemente a mis pacientes el diario de gratitud, Qué guay. porque creo profundamente que el poder que tiene parar, escribir y ordenarte por dentro es imprescindible. Sí, Entonces creo que el perfil de Vic me parece un perfil muy bonito para Resplandor, porque además su trabajo acompaña procesos vitales reales y no solo organización, como ajá. puede parecer en un primer momento. Guay, pues yo le escribiré, no la tenía como localizada, pero yo le escribiré porque la verdad que parece un perfil muy chulo y ojalá que acepte y que la podamos ver por aquí en unos meses. Me encantaría, o sea, ya te digo que me encantaría. Muy Qué fan de este guay, episodio. qué guay, qué guay. Y bueno, por último me gustaría que nos dijeras a micro abierto, pues dónde te puede encontrar la gente que esté interesada en tu Instagram, en tu web. Pues podéis encontrarme para conectar conmigo en Instagram, en susanafhc-psicóloga, donde además hablo mucho de ansiedad, de vínculos, de autocuidado, desde un lugar muy cercano y muy real, como lo hemos hablado un poco también aquí. Em, También tengo algunos episodios de mi podcast de Mejórate en YouTube, Mm. que aunque ahora no esté en activo, no estoy haciendo nuevos episodios, pero bueno, tengo todos los episodios que hice anteriormente. Y si algo de lo que hemos hablado hoy os ha resonado, que sepáis que no estáis solas, que cuidar de vuestra calma también es una prioridad y que os espero en Psicomind como terapeuta o en la escuela para florecer con mis cursos. Súper, la verdad que todos los servicios que tienes son súper completos y son una maravilla porque tratan temas como muy necesarios. A nivel de podcast, bueno, al final tú y yo no es la primera vez que nos vemos cámara a cámara, ya habíamos tenido nuestra, nuestra charleta en tu podcast. Y bueno, simplemente gracias por estar aquí, porque al final creo que toda la luz que nos has dado es muy importante para visibilizar, pues eso, la ansiedad, que viene a enseñarnos o a comunicarnos y gracias de verdad. Gracias a ti de corazón, Elena, por el espacio, por la conversación, la charla y por hacerlo desde un lugar tan honesto. Realmente para mí ha sido un placer compartir este ratito contigo y con todas las emprendedoras que nos escuchan. Gracias, cariño. Y a ti, emprendedora, pues gracias una vez más por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.